Que tengan todos muy buenos días. La gracia, la paz del Señor Jesucristo sea siempre multiplicada en vuestros corazones, que sea siempre ese pilar importantísimo, saber que somos salvos por la gracia de Dios y nos bastamos solamente en ella. Hoy vamos a estar adentrándonos al capítulo 17. Estaremos hasta casi el capítulo 22 haciendo referencia sobre Acab, rey de Israel, un rey malo, que tiene que ver mucho con el profeta Elías específicamente y su sucesor Eliseo. Todos estos capítulos están centrados en toda esta temática de Israel con el rey Acab y con su mujer Jezabel. Recordemos que Israel se dividió en dos: el reino de Judá, el reino de Israel. El reino de Judá, compuesto de dos tribus, Judá y Benjamín, y el reino de Israel por 10 tribus. El centro operacional de Judá era Jerusalén, el centro operacional de Israel era Samaria. Por eso vamos a estar haciendo mención en casi todos estos capítulos respecto a la ciudad de Samaria. Entonces Elías tisbita, que era profeta en Israel, no en el reino de Judá, sino en el reino de Israel, era un morador de Galaad, y le dice a Acab, que era el rey. En ese tiempo los oficios estaban divididos y todo rey era direccionado por un profeta, y los sacerdotes eran los encargados de intercesión. Entonces el rey, el profeta y el sacerdote eran los oficios más sobresalientes e importantes. Elías era el profeta en Israel, y va al rey Acab y le dice: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Le dice Dios a Elías: vas a beber del arroyo, te voy a mandar cuervos que te sustenten. Y fue y lo hizo conforme a la palabra que Dios le dio. Los cuervos le traían pues entonces pan y carne, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta en Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Bueno, Dios es el que traza nuestro caminar, y aquí vemos cómo Elías está totalmente sujeto a Dios. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y no nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor,
ven, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y este hazme a mí primero es una consigna como principio principal, porque es la voz profética, es el mismo Dios, dadme a mí primero. Y se convierte en un principio de bendición. ¿Por qué? Porque el profeta le dice, dame a mí primero. Y ella, de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mi iniquidad y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres un varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bueno, estos sucesos comienzan a narrarse en la vida de Elías, un profeta, el profeta de fuego, el profeta de carros de fuego. Elías que aparecerá en el postrer tiempo, se constituye uno de los profetas importantísimos de Israel. Amigos y amigas, estaremos con el siguiente capítulo, siguiendo estas narrativas.